Amén. Bien, como decíamos, para los que recién se van uniendo, esta es la lectura de las Aliyot 3 y 4 que se encuentran en el libro de Éxodo, y va desde el capítulo, la porción de la Torá que se llama Bejalach, va desde el capítulo 13-17 hasta el 17-16. Hoy vamos a hacer la lectura de las Aliyá número 3 y 4, correspondiente al día 3 y al día 4. Amén. Bien, estas son lecturas diarias. Y la Aliyá 3 va desde Éxodo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 25. Amén. Y la Aliyá número 4 va desde Éxodo 14, desde el versículo 26 hasta el 15-26. El 15-26. Amén. Amén, amén. Bien, comenzamos. Y nos dice así: palabra del Eterno. Entonces Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú, alza tu vara, extiende la mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar por lo seco. Y yo por mi parte endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus jinetes. Y cuando sea glorificado en Faraón y en sus carros y en su jinete, los egipcios sabrán que yo soy Yud-Heh-Vad-Hei. Entonces el ángel de Jah-Elohim, que marchaba delante del campamento de los hijos de Israel, se puso detrás de ellos, y la columna de nube se movió de delante de ellos y se colocó en su retaguardia. E iba entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel, y era una nube y oscuridad pero iluminaba la noche. Y no se acercó uno al otro en toda la noche. Y Moshe, con Aleftá, extendió su mano hacia el mar, y Yud-Heh-Vad-Hei, Aleftá, hizo que el mar se retirara por medio de un recio viento oriental toda la noche, y Aleftá secó el mar, y el agua fue dividida. Y los hijos de Israel entraron por medio del mar sobre lo seco, y las aguas le fueron como muro a su derecha y a su izquierda. Y los egipcios reanudaron la persecución, y toda la caballería de Faraón y sus carros y sus jinetes entraron tras ellos en medio del mar. Pero en la vigilia del alba aconteció que Yud-Heh-Vad-Hei miró desde la columna de fuego y desde la nube al campamento de los egipcios, y perturbó el campamento de los egipcios. Y Aleftá torció el eje de las ruedas de sus carros, de modo que los conducía con dificultad, por lo que los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Yud-Heh-Vad-Hei pelea por ellos contra los egipcios. Continúo hasta el 15. Entonces Yud-Heh-Vad-Hei dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, y vuélvanse las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus jinetes. Y Moshe extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió a su impetuosidad, y los egipcios al huir chocaban contra él. Así trastornó Yud-Heh-Vad-Hei a los egipcios en medio del mar, y el agua fue de vuelta y cubrió los carros y los jinetes, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó
ni uno de ellos. Pero los hijos de Israel fueron encaminados por lo seco en medio del mar, y las aguas les eran por muro a su mano derecha y por muro a su izquierda. Así salvó Yud-Heh-Vad-Heh aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel el gran poder que Yud-Heh-Vad-Heh había ejercido contra los egipcios, y temió el pueblo de Yud-Heh-Vad-Heh a Leftá, y creyeron a Elohim y a Moshe su esclavo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yud-Heh-Vad-Heh y dijeron: Cantaré yo a Yud-Heh-Vad-Heh porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yud-Heh-Vad-Heh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré, Elohim de mi padre, y lo enalteceré. Yud-Heh-Vad-Heh es varón de guerra, Yud-Heh-Vad-Heh es su nombre. Hecho en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a la profundidad como piedras. Tu diestra, oh Yud-Heh-Vad-Heh, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yud-Heh-Vad-Heh, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos y sacaré mi espada. Los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yud-Heh-Vad-Heh, entre los Elohim? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extiende tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caigan sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yud-Heh-Vad-Heh, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Yud-Heh-Vad-Heh, en el santuario que tus manos, oh Yud-Heh-Vad-Heh, han afirmado. Yud-Heh-Vad-Heh reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yud-Heh-Vad-Heh hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Yud-Heh-Vad-Heh, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moshe que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara,
y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Yudhet-Bat-Hei, y Yudhet-Bat-Hei le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yudhet-Bat-Hei tu Elohim, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yudhet-Bat-Hei, tu sanador. Amén. Se hizo un poquito larga esta vez la lectura. Era bastante. Es que estaba el cántico de Moshe, que era imposible no leerlo, ¿no es cierto? Exactamente. Amén. Bien. Vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con un breve análisis que vamos a hacer de la Aliyá 3 Exactamente. y de la 4. Aliyot, perdón. Bien, recordemos, ¿no es cierto?, que ellos ayer habían quedado parados frente al mar, frente a Baal Zephot, donde el Eterno los había conducido, ¿no es cierto?, Uh-huh. que se quedaran parados allí frente a Baal Zephot. Y recordemos que Baal Zephot era un dios, una deidad que tenían los egipcios. Ayer lo decíamos, que este dios era el dios del viento norte, ¿no es cierto? De los vientos fríos, del viento norte, de las tormentas, de los tifones. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el Eterno contra la última maravilla contra este Dios, ¿no es cierto? Haciéndoles creer que no tenían más salida, que no tenían escapatoria, haciéndole creer al pueblo de Egipto y a Faraón que no tenían otra salida, porque frente a ellos también estaba el mar. Entonces, también el pueblo de Israel, recordemos que los lleva, ¿no es cierto?, por un camino que no viene siendo el camino corto, porque el Eterno ya había visto lo que había en el corazón del pueblo, la desconfianza, la duda, y es de lo que estuvimos hablando. Y ante la primera situación que tuvieron de verse entre los egipcios que venían detrás de ellos y ver que no tenían más salida más que el mar, entonces se vieron como encerrados, y ahí empezaron el reclamo contra Moshe: ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Hubiésemos preferido morir como esclavo, o vivir como esclavo, que morir en el desierto, o morir acá. Entonces empieza toda esta desconfianza de parte del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, esa desconfianza contra el Eterno, o hacia el Eterno, a pesar de que habían visto toda la mano poderosa, como el Eterno los había salvado, ¿no es cierto?, de las maravillas, de las plagas, como había apartado a su pueblo. A pesar de ver toda la mano poderosa, todas las maravillas que hizo, ellos aún así, a pesar de todo esto, desconfiaron. Y la verdad que nos deja mucha enseñanza todo esto, porque también nos sucede así. También somos así. Si nos pusiéramos cada uno a contar de dónde nos sacó el Eterno, de qué nos salvó el Eterno, de qué nos apartó el Eterno, los milagros que hizo en nuestra vida, no pararíamos, y son innumerables. Y aún así, cuando nos vemos en situaciones complicadas, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es dudar o bajar los brazos, como les contaba ayer, ¿no es cierto?, que nos había pasado. Y es porque el Eterno permite estas situaciones, justamente para ver hasta dónde llega nuestra fe, nuestra emuná, y también para fortalecer nuestro carácter, para forjar y formar nuestro carácter. Amén.
Y algo muy importante que nos menciona la escritura, ayer hacía una breve mención cuando aparece lo que es la columna de nube que acompañaba al pueblo de Israel. En esta versión que yo he leído, que es la BTX, me aparece así. Entonces el ángel de Jaelohim marchaba delante del campamento. Y creo que en la versión Reina Valera dice que el mismo Eterno marchaba delante del campamento. También nos menciona que desde la nube, desde la columna de nube, el Eterno miraba a los egipcios, miraba al pueblo de Israel. Entonces era la misma presencia del Eterno. En los Targum se menciona como la imagen visible del Eterno. Se menciona también, como lo veníamos anunciando en otras porciones, como la figura humana, la forma antropomórfica del Eterno, cosa que muchos desechan o no creen en esto, pensando que el Eterno no puede mostrarse de forma humana. Y aquí nos está diciendo que el ángel de Jaelohim iba delante de ellos. Y luego se interpuso en forma de nube, se interpuso entre su pueblo y el pueblo de Egipto, los protegió. Y acá también menciona en esta versión, dice, y Moisés con Aleftá, dice, extendió su mano hacia el mar, y Yud-Heh-Vav-Heh y Aleftá hizo que el mar se retirara por medio, dice, de un recio viento oriental. Recordemos, ayer hablábamos justamente este tema, yo les estaba adelantando ayer sin querer esta parte, que el viento oriental es el que trae, y que lo mencionábamos en la porción anterior, en la parashá Evo, el viento oriental es el que trae juicio. Entonces, ¿qué hace? Separó las aguas, el viento oriental, y recordemos que viento es ruaj. Entonces vino a modo de juicio. El ruaj es espíritu, es el Espíritu Santo, lo que conocemos como el Espíritu Santo, el ruaj de Adonai. Separó las aguas para que el pueblo de Israel entrara. ¿Y qué nos dice? ¿Para qué hace todo esto? Porque dice que el Eterno endureció no solamente el corazón de Faraón, sino de todos los egipcios, para que ellos entraran tras ellos. Y también dice, sea glorificado también el Eterno. Dice, también nos menciona, ¿no es cierto?, que se habían parado las aguas, formaban como unas paredes entre el pueblo cuando entró, ¿no es cierto? Se secó la tierra y formaron unas paredes a ambos. O sea, me imagino lo que debe haber sido de impactante en ese momento, ¿no es cierto?, ver esta maravilla, y esta maravilla que venía a modo de juicio, lo digo porque venía en contra de esa deidad de Baal Zephón, de este dios que ellos creían que era el dios de los tifones, el dios de los vientos, que venía de los vientos huracanados, ¿no es cierto?, cuando vienen del mar. Y el Eterno le demuestra que es Él el que tiene el poder del control de las aguas, del viento, de todo. También lo vemos, ¿no es cierto?, a Yeshua cuando les dice, cuando calma la tempestad en el mar, y frente a sus discípulos, que hasta sus discípulos dicen, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen, que hasta todo le obedece? Entonces vemos que es el mismo Eterno, que Yeshua es la imagen visible del Todopoderoso, y quien es que hace todas estas maravillas, ¿no es cierto?, para que sea glorificado también su nombre. Amén. Algo muy importante también nos menciona que torció la rueda. Aleftá dice que torció las ruedas. Bueno, es el mismo Eterno, ¿no es cierto?, que torció los ejes de las ruedas de los egipcios. Entonces se les hacía dificultoso, y ahí ya empiezan a reconocer la mano poderosa del Eterno. Los mismos egipcios dicen, huyamos de delante de Israel, porque Yud-Heh-Vav-Heh pelea por ellos contra los egipcios. Ahí ya comienzan a
a reconocer la mano poderosa del Eterno, algo que el Eterno ya le había anunciado a Moshe que iba a suceder, que los egipcios, que iba a ser glorificado entre los egipcios y por el faraón. Y también algo profético, ¿no es cierto? Espiritual, por así decirlo, que nos representa cuando el Eterno vuelve a juntar, ¿no es cierto?, las aguas y hace que esas aguas tapen, ¿no es cierto?, a los egipcios, hasta el faraón, a todo el ejército, ¿no es cierto?, y que hace que ellos mueran allí. Recordemos que en las escrituras Egipto representa aflicción, nos representa el mundo, nos representa pecado. ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Que allí muere el hombre de pecado. Entonces, ¿qué vemos ahí? El agua es el agua porque el viento oriental es el que trae juicio, separó las aguas. Un viento occidental es el que trae, viene el viento, el que cierra las aguas, ¿no es cierto? El que tapa con agua, con mar. Y entonces, ¿para qué servía el agua? El agua sirve para purificar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Nos está mostrando a modo de tevilá. Entonces, ¿qué muere allí en el mar? Muere el hombre de pecado. Mueren los egipcios, que significa y que simboliza el hombre de pecado. Entonces, ¿qué se hace ahí con el pueblo de Israel? Una tevilá, y viene de parte del Eterno, ¿no es cierto?, que les hace esa tevilá, esa inmersión. Ellos pasan el agua y ellos van a comenzar, van a hacer un nuevo comienzo, van a hacer una nueva vida. Amén. La verdad que todo esto es bastante hermoso, ¿no es cierto?, lo que es su palabra, el mensaje que nos deja, que nos representa. Volvemos a nacer. Por eso es tan importante considerar, porque de ahí en adelante Moshe y todo el pueblo de Israel iba a tener que atravesar todo un desierto, ¿no es cierto? Iba a tener que enfrentar todo un desierto con lo que conlleva las distintas alimañas del desierto, los distintos animales, la falta de lluvia, el agua, un montón de cosas que le va a pasar al pueblo de Israel, así como nos pasa a nosotros con las distintas tribulaciones en el mundo. Entonces, pero ¿qué hace el Eterno? Previo a eso, hace morir al hombre de pecado, hace morir a Egipto. Inclusive en las escrituras le dice, habla con Moshe y le dice que se queden tranquilos porque ya no volverán a ver esas caras. Ya no volverán a ver el rostro de Egipto. Ya no volverán, nuevamente no volverán. Ya le estaba garantizando la muerte definitiva del pecado. ¿Y qué hacemos cuando hacemos nuestra inmersión, nuestra tevilá? Ya no volvemos otra vez a pecar, ya no volvemos a ese viejo yo, a ese viejo hombre, claro, ¿no es cierto?, de pecado. Y justamente hoy estaba viendo un video que publicaba la hermanita Lore, y mostrando lo que hacía anteriormente su antigua vida. Yo también hacía ese tipo de cosas que no las voy a volver a hacer nunca más. Miro eso y recuerdo de dónde me sacó el Eterno, de las cosas gravosas que hacía. Por eso, del hombre de pecado que ya murió, esa vieja persona que ya murió. Por eso es muy importante, antes de enfrentar el desierto, antes de enfrentar todo esto que yo les decía, el viaje, ¿no es cierto?, es importante llenarnos y tener ese cambio de vida, hacer nuestra tevilá, hacer nuestra inmersión, dejar al viejo hombre y recordar, hacerlo a conciencia, a cada uno, ¿no es cierto? Porque si yo hoy me hago mi tevilá y mañana vuelvo a las mismas costumbres que hacía antes, es como que me estoy dando un chapuzón, me estoy dando una mojadita y listo, no ya sirvió está. De nada esa a ver, tevilá. Nosotros hoy en día tenemos que considerar eso muy importante, que ese
paso que tenemos que dar es una señal de obediencia al Eterno y es importante para nuestra vida espiritual. Es la que nos da las fuerzas para continuar, para caminar en la Torá, para caminar en sus escrituras, para ir en línea recta. Recuerden que el Eterno inclusive le dice que no se gastarán ni sus sandalias, no se gastarán nada. Ellos andarán, pero el Eterno los guiará, pero ellos fueron obedientes. Si bien tuvieron temor en ese momento, estaba ahí, pero el Eterno hizo todo esto para demostrar y que quede evidencia de su poder, de su gloria y cómo tenemos que hacer paso a paso nosotros de aquí en adelante. Entonces nosotros sí, tenemos que considerar muy importante esa inmersión y tenemos que hacerlo a conciencia cada uno, ¿no es cierto? Y vemos todo el apunte profético que es Yeshua, siempre acompañándolos, saliendo a defender a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros hacemos esta tevilá y lo hacemos a conciencia y lo hacemos bien, sabemos que Él se interpondrá, Él estará ahí entre medio defendiéndonos contra el pecado, defendiéndonos contra las cosas malas. Muchas veces sabemos que hacemos nuestra inmersión y nos vamos empezando, cuando empezamos a estudiar nos vamos dando cuenta de todas las cosas que hicimos mal en nuestra vida pasada. Tengan en cuenta que ellos había sucedido 400 años de que José estuvo en Egipto hasta este momento. 430 años había pasado que el pueblo había estado ahí en esclavitud, 200 años de esclavitud, los otros 200 diríamos que lo primero no eran esclavos, sino que habían venido libremente por decisión propia, porque José los mandó a llamar, pero después se volvieron esclavos. Nosotros hace más de 2000 años que estamos esclavizados, que vino nuestro Adón Yeshua. Después de nuestro Adón Yeshua, nosotros tenemos que tener en cuenta eso, que no es de la noche a la mañana la transformación, pero es necesario dar el paso inicial, comenzar, enfrentar la situación. Amén, amén. Bien, algo también muy bonito, ¿no es cierto?, que sigue, que continúa, es el cántico de Moshe. Y traíamos de la definición en el Logos Calogo, en la interlineal, la definición para la palabra salvación. O sea, no la definición, porque la definición ya está, ¿no es cierto?, salvación, pero en hebreo la pronunciación de la palabra salvación, si vamos al capítulo 15, en el versículo 2, dice: Yud-Heh-Vav-Hei es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. La palabra salvación en hebreo es Yeshua. Entonces, ¿qué nos dice? Y me ha sido por Yeshua, dice. Entonces, vemos cómo Yeshua está desde el principio. Vemos que quien ha sido la salvación ha sido Yeshua, y cómo ellos lo reconocían desde el principio. Aún no había venido, ¿no es cierto?, no había nacido de forma carnal y con ese nombre, pero ya se pronunciaba que había sido de Yeshua, que el Eterno había sido de Yeshua. Exactamente, diríamos, y la Escritura nos dice, porque muchos dicen, no, pero Yeshua es el profeta con cierto poder divino, con cierta, que va a salvar. Pero Yud-Heh-Vav-Hei dice que Él es el único que salva, que Él es la salvación. Entonces, ¿cómo creer que Yeshua es otro ser, que Yeshua está apartado, que Yeshua tiene dominio propio? Es un hombre que puede tomar decisiones propias. Esa cuando Él dice: yo vengo a hacer lo que mi Padre me mandó a hacer. Exactamente, no hablo por mí mismo, dice Yeshua. Hablo las cosas que mi Padre me dijo que diga. La boca. Y vamos al versículo 6, dice: tu diestra, oh Yud-Heh-Vav-Hei, ha sido glorificada en poder. ¿Quién es la diestra del Eterno? Recordemos David en el Salmo cuando dice: el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién es la diestra?
del Eterno, es Yeshua, es su brazo, es su boca, es su imagen visible. Y eso es lo que a muchos les cuesta comprender, esta ejad que es Yeshua con el Eterno. Les cuesta comprender esto porque nuestra mente es finita, y cuando encapsulamos a nuestro pensamiento estamos encapsulando al Eterno y no nos damos cuenta que hacemos eso, y es por esto que muchas personas no comprenden esto. Exactamente, pero diríamos, hay que darle tiempo, hay que tener misericordia. Quien es el que da vuelta a todo resultado es el Eterno, el que da comprensión, el que da entendimiento. No está de nosotros, nosotros somos solamente instrumentos que llevamos su palabra, pero el Ruach HaKodesh y el Eterno es el que va a obrar en cada uno. Así que por eso muchas veces siempre pedimos a los hermanitos y a todos los que vienen escuchándonos, tener misericordia, tener paciencia, porque muchas veces entran en estos live y empiezan a hablar y a consultar y a preguntar, siempre manteniendo el respeto. No hay ningún problema, seguiremos hablando, seguiremos escudriñando, buscando humildemente la verdad que está en su escritura. Amén. Y los invito a que sigan reflexionando en el cántico de Moshe, porque van a comprender, van a entender que no debemos tener miedo cuando nos enfrentamos a distintas tribulaciones que se nos presentan en la vida. Si el Eterno sacó a su pueblo con mano poderosa, hizo distintas maravillas, ¿por qué temer ante las tribulaciones? ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué cuando nos ponemos en situaciones límites tenemos miedo y no confiamos? Tenemos que confiar más en el Eterno, confiar en su palabra, confiemos. Leamos este cántico que hace Moshe y veamos todo lo maravilloso y poderoso que es el Eterno. Eres un varón de guerra. Si Él sacó a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa, ¿por qué no creemos? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué ante el primer conflicto ya bajamos los brazos? Es a eso lo que los invito a que reflexionen, ¿no es cierto?, en este cántico de Moshe. Y ahora nos vamos a... Sí, algo muy importante. Perdón. Sí, el hermanito Israel dice, sí, diríamos, todo lo conocimos, que justamente es el cantito ese que yo puse en el flyer. Ese es nada más que lo han acortado, no está completo, está una parte. Que la mayoría lo hemos conocido, y seguramente de las iglesias cristianas, que dice: cantaré al Señor por siempre. Bueno, me van a cantar. Lo que pasa es que como se ha ido traduciendo de distintas cosas, no tenemos el original. Entonces, pero es ese el cántico, y bueno, vemos como Moshe ahí está cantando eso, digamos, al Eterno, le está glorificando al Eterno. Amén. Y algo muy importante, y esto va para todos aquellos que vienen o sea, no va a modo de ¿cómo decirlo? No es a modo de refutar con enojo o con burla, sino que está en la palabra. Vamos a ir al verso 20, ¿no es cierto?, del capítulo 15. Y nos dice: y Miriam, que sabemos que es la hermana de Moshe, dice: y Miriam, miren lo que dice la escritura, y en la Reina Valera también lo dice. Dice: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam les respondía: cantad a Yud-Heh-Vav-Hei, porque ha sido glorificado grandemente. Al caballo y a sus jinetes arrojó al mar. Entonces, miren lo que está diciendo Miriam, la profetisa. ¿Cuántas veces nos han dicho que una mujer no puede ser profeta? ¿Cuántas veces me han dicho en los live, y no solamente en los live, en los videos, que una mujer no puede predicar, que una mujer no puede enseñar, que la mujer esto, que la mujer aquello? ¿Qué dice acá? Y Miriam, la profetisa. Nosotros con anterioridad habíamos leído algo en el libro de Haser y en los Targum, pero no lo quisimos traer
por cuestión de tener, diríamos, porque muchas veces hay que tomar con pinza las historias que encontramos en esos libros. Son buenas en algunos casos, pero hay que analizarlas bien y tener cuidado. Pero justamente una de las cosas por las cuales se conocía, dice en el libro de Jasher, se conocía a Miriam, era por haber profetizado el nacimiento del Salvador. Miriam, cuando pequeña, cuando era esta época donde tanto Miriam como Jocabed eran las parteras que atendían los partos de las mujeres de Israel, en esa parte justamente hay una parte que dice que Miriam empezó a profetizar en las calles, gritando a viva voz que iban a ser el Salvador, iban a ser aquella persona que había sido profetizada, en aquellas bendiciones, claro, diríamos, anunciada, que iba a sacar al pueblo de Israel con mano firme, que iban a hacer en ese momento. Por eso diríamos, esas cosas por ahí no la habíamos nombrado, pero ahora la palabra misma nos dice por qué no lo dijeron. Entonces nos refuta la misma palabra, porque cuando leíamos esto decíamos, ¿cómo que se la conocía como profetisa? ¿Cómo que dice esto? Inclusive en la versión Reina Valera también lo dice justamente. Y María, porque sabemos que Miriam, María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Entonces, María, recordemos que esa sería una versión griega, pero en hebreo es Miriam. Y como dice hermana de Aarón, y bueno, por ende hermana de Moshe, diríamos, y la verdad que nos quedamos, empezamos a escudriñar porque miramos en esta versión BTX. Sí, hermanita Miriam. Yo también pensé que Miriam. Miramos en esta versión que decía profetiza, entramos a buscar y claro, con razón se le decía la profetisa a Miriam. Claro, yo pensé también que era una niña, así como uno lo ve en la serie, ¿no es cierto? Porque creo que lo traemos eso mucho de la serie bíblica. Pero cuando leímos de que Miriam y Jocabed eran las parteras, que nos dicen en Rashi. Y el libro de los Targum, el Targum de Jonathan y el libro de Jasher también lo dice. También menciona que Miriam y Jocabed eran esas dos parteras. Eran Judith y... ¿cómo era el otro título que le había dado el faraón? ¿Cómo era? Sí, pero es Judith también. A ver digamos, le habían cambiado, le habían puesto un título que para una era la que ayudaba a dar a luz y la otra era la que susurraba, la que les cantaba y los calmaba a los bebés, que en ese caso era Miriam. Y la verdad que nos dejó otra vez pasmado, otra vez sorprendido la palabra, porque la verdad que cuando nombra esto ya se la conocía, y quiere decir que Miriam tenía el espíritu, tenía el ruaj en ella, más allá de las cosas. Cifra y Púa. Cifra y Púa, claro, sí, pero en las explicaciones de Rashi dice algo de Judith y no me acuerdo qué otro nombre. Claro. Pero son Miriam y Jocabed, la verdad que Miriam y Jocabed. Nos dejó sorprendidos. Nos sorprendimos cuando leímos acá profetiza, entonces sí era profetiza Miriam, así que cuando les vengan a decir a las hermanitas que están acá y les vengan a decir, no, la mujer no puede muchas veces la van a hacer callar, hermanas. La mujer no puede predicar, la mujer no puede... Recordemos que profetizar significa hablar de las profecías que ya están escritas. Es hablar de la palabra, es hablar de la Torá. Digamos, cuando uno habla de la Torá, que es lo que estamos haciendo nosotros, estamos profetizando, estamos hablando lo que, por ejemplo... No trayendo nuevas cosas, porque ya está, todas las profecías ya fueron dadas. Todo lo que hizo Jeremías, todo lo que hizo Isaías, todo lo que, diríamos, eran cosas que el Eterno lo iluminaba, pero ya estaban, ya. Amén, sí, y hacer volver a la senda, sí, todo eso es profetizar.
Pero hay muchas personas que no comprenden esto y lo toman a que un profeta es que va a traer algo, un mensaje nuevo que no está en la escritura. Se piensa eso, pero no, eso es errado porque no es lo que dice la palabra. Así que yo las animo a que prediquen, a que hablen de la palabra, porque no está prohibido en la palabra que la mujer profetice, que la mujer enseñe. Muy por el contrario, es más, algo también muy bonito, dice que las animó, que salieron a danzar, que bailaron y danzaron, y es lo que tendríamos que hacer, danzar, bailar, pero obviamente no danzando como el mundo, sino viendo cómo son las danzas hebreas. Tenemos que también exaltar al Eterno de esta manera. Exactamente, ¿no? Y otra de las cosas que me estaba olvidando de comentar, porque ya vamos a llegar a la parte de Mara, ¿no es cierto? De cuando no fue por culpa de la mujer. Pero hay una cosa muy importante que se nos está escapando, que el Eterno nos dice cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, caminamos sobre piso firme. El pueblo de Israel, cuando atravesó el mar, su piso era firme, era como si siempre estuvo seco, no se empantanaba. En cambio, hay unas interpretaciones que trae Rashi y algunos otros rabinos que dice que una vez que el pueblo de Israel atravesó, que mientras los egipcios se adentraban al mar, ese piso se comenzó a volver el fango que debía ser como base sedimento de ese río. Por eso que el Eterno mismo hace ese piso pantanoso para aquel que vive en pecado, pero aquel que confía en el Eterno camina sobre piso seco, sobre la tierra seca. Es un mensaje también muy importante que está así, muy chiquito, uno lo pasa muy desapercibido, rapidito, pero está eso. El Eterno siempre cuando confiamos, cuando depositamos nuestra confianza en Él, nos lleva por caminos firmes. Nosotros eso tenemos que aprender a caminar en la Torá, aprender a caminar como el Eterno nos ordena. Amén, amén. Amén, hermanitos. Bueno, hasta acá llegaría. Perdón. Falta el pedacito de mar. Perdón. Claro, porque yo lo alcancé a leer, que es la última parte. Recordemos. Perdón. No, está bien. Recordemos que llegan, vuelve. Una vez que termina todo esto, que cantan, que exaltan al Eterno, comienzan su primer tribulación, ¿no es cierto? Dan sus primeros pasos en el desierto y ya comienza la primera tribulación. Sí, justamente se encuentran con este río, con este agua, con este lago. El lugar no se llamaba Mara, el lugar era un lugar sin nombre. Ahora le pusieron Mara porque es justamente lo que significa amargura. La palabra Mara es amargura. Entonces, pero más que nada, lo que el Eterno nos hace ver en ese caso es justamente cómo el pueblo, nosotros, somos desconfiados, cómo dudamos de su poder, de su gloria, porque otra vez volvieron los egipcios a reclamarle a Moshe y le dijeron: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vamos a hacer si no podemos beber de este agua? ¿Nos vamos a morir de sed acá? Este ya es la segundo o tercer reproche que viene escuchando Moshe, pero y recién habían salido, habían salido y ya habían visto todo el poder, toda la gloria, todas las cosas del Eterno. Sin embargo estaban ahí y ya empezamos otra vez a dudar. Por eso siempre nosotros tenemos que escudriñar qué es lo que hace el Eterno. Le muestra a Moshe aquel árbol, aquella rama, le dice que largue esa rama de aquel árbol en el agua, y el agua se convirtió en dulce. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos atravesar el desierto sin el agua. ¿Y qué es el agua para nosotros? La Torá. Nosotros día y noche tenemos que meditar, tenemos que leer. Él nos endulza el agua, Él hace que el agua sea dulce. Y principalmente confiar en el Eterno, confiar en que
todos los problemas, las cosas, las dejemos en manos del Eterno, ¿no? Tampoco que dejemos en manos del Eterno y que nos quedemos de brazos cruzados, ¿no? Tampoco quiere eso el Eterno. Por supuesto que pongamos también de nuestra voluntad, pero principalmente confiando en el Eterno, que Él va a solucionar todo. Y recordemos otro apunte profético a nuestro Adón Yeshua. ¿Por medio de qué se hace dulce las aguas? Por medio de un madero. Recordemos eso, ese madero está representando a nuestro Adón Yeshua. Él hace dulce las aguas, no las hace amargas. Aquel que no entiende esto y que escudriña la palabra sin tener a Yeshua. A Yeshua en la Torá, en la palabra, está teniendo aguas amargas. Está tomando de la palabra, pero sin Yeshua. Y eso es tener la Torá amarga, con amargura. Exactamente, porque por eso pasan las cosas. Tenemos que tener las dos condiciones, tanto la Torá como a Yeshua, ¿no es cierto? No podemos separar las cosas, no debemos separar. Nos enseña las Escrituras que son uno solo, que todo es apunte profético y cíclico a nuestro don Yeshua. No podemos tampoco salir a discutir con nuestros hermanos de la amada casa de Judá, porque sabemos que esa ceguera que tienen, la ley y el testimonio. Amén. Exactamente, esa ceguera que ellos tienen al no ver al Mesías, nosotros no vamos a convencerlo, sino el Ruach HaKodesh, el Eterno, es el que va a quitarle esa ceguera a ellos. Nosotros no tenemos que discutir ni afanarnos en ese sentido. Y recordemos que ese día vendrá, pero no estemos afanosos tampoco porque llegue ya ese día, porque ya sabemos qué significa. Exactamente. Que vayan despertando de a poquito. No todavía, Señor. Todavía no, Señor. Entonces nos damos cuenta que, diríamos, cuando llegue aquel momento que veamos esa señal de que la amada casa de Judá reconozca a Yeshua como el Mesías, sabemos que será una de las últimas señales y vendrá, porque Yeshua mismo dice, después vendrá el fin, digamos, no hay. Entonces, mientras tanto, sigamos estudiando, sigamos escudriñando, aprender de las Escrituras, que nos enseñan mucho. Nosotros tenemos que prestar atención a cada detalle. Ahora, estos detalles se van descubriendo gracias al Ruach HaKodesh que nos acompaña, al Eterno que está acampando a nuestro alrededor, como aquella nube de fuego, aquella nube que nos está mostrando. Porque, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida cotidiana? Hoy en día ya los obstáculos no los vemos como algo complicado, las tribulaciones ya las vemos de distinta forma. Ya son pruebas para nuestra vida que nos amoldan nuestro carácter, nos enseñan a vivir en Torá. En cambio, cuando no teníamos la Torá, cuando no teníamos este entendimiento, eran tribulaciones y era algo que nos íbamos para atrás, que no podíamos salir de esos problemas, que estábamos pensando todo el día en esos problemas, en vez de pensar en el Eterno, en vez de pensar de que Él nos va a sacar. Shalom, hermanita Arles. Hoy empezamos 11:30 hora argentina, pero normalmente a las 11 hora argentina. Tenemos que ver el cambio, la diferencia horaria. Claro, la diferencia horaria. A ver, hermanitos, bueno, ahora sí, hasta acá llegaría las Aliyot 3 y 4, casi